La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy quiere resaltar una profesión que vincula aspectos educativos y motiva a crear entornos empáticos e inclusivos en la educación en la República de Panamá. Hoy queremos hablar sobre las licenciaturas de educación especial y el impacto que desarrolla en la gestión de inclusión para todos los panameños que hoy por hoy están en las aulas de clases y la oportunidad para los padres para comprender profundamente su importancia. Tenemos para este tema de tanta importancia y relevancia a dos profesionales que admiro, estimo y han trabajado de la mano en diferentes facetas educativas. Tenemos a la licenciada Ana Quitán, gracias por estar acá con nosotros, y a la licenciada Laura Alvarado, personas profesionales que merecen todo mi respeto por su amplia trayectoria académica y profesional, pero sobre todo por ese amor y entusiasmo que le brindan cada día a su labor. Bienvenidas. Gracias, señora Maiki, por la invitación. Sinceramente, es una invitación que estaba esperando desde hace mucho tiempo, así que el motivo es alzar la voz para crear conciencia en lo que es la inclusión educativa, pero de una manera digna y de calidad. Gracias, Laura, por favor, por estar con nosotros. Ana, por favor, cuéntanos. Muy emocionada de estar aquí. Debo confesar que me siento un poquito nerviosa. No me gustan nada de estas cosas. A mí me gusta estar tras bastidores. Mi área son los jóvenes, los niños. Eso es lo que a mí me encanta hacer. Pero bueno, es una nueva oportunidad y que cómo no hacerlo y apoyarla, que yo sé que usted siempre está apoyando todo este tipo de movimientos y es una persona que, como yo digo, mueve montañas. Gracias a las dos. Iniciemos en materia. ¿Qué es educación especial, la licenciatura? Ana. Bueno, la licenciatura en educación especial, como muchos deben saber, se estudia en UDELAS. Ahí nos enseñan de manera integral cómo atender a aquellos niños con y sin discapacidad, porque tenemos aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales debido a su discapacidad, ya se llame discapacidad intelectual, cognitiva, pérdidas auditivas y autismo y demás. Y están las necesidades educativas especiales que también nos enseñan pues a tratar todas estas dificultades que pueden tener aquellos niños durante su trayectoria académica. Perfecto. Yo tengo una duda y a lo largo de mi aprendizaje como madre y docente, quisiera saber adecuaciones curriculares o ajustes razonables. Son dos términos que hoy por hoy observo mucho en distintos textos donde estudio, precisamente para la retroalimentación y a la vez comprender la importancia de la aplicación precisamente de las docentes de las aulas especiales o precisamente en los equipos psicopedagógicos. Laura. Las adecuaciones curriculares son un campo bastante amplio, sin embargo, cuando vamos a hablar de ajustes curriculares, tenemos que centrarnos en los ajustes curriculares significativos, pero hacerlo de una manera razonablemente. De ahí surge el término de ajustes razonables. Lo vamos a hacer razonablemente en base a la necesidad de cada estudiante. Sabemos que existen las diferencias individuales, cada estudiante tiene un tipo de aprendizaje, una manera diferente de aprender y eso es lo que buscamos, hacerlo razonablemente en base a la necesidad de ese estudiante. Excelente. ¿Cuál es la importancia precisamente de los ajustes razonables en las aulas de clase? Bueno, la importancia real de estos ajustes razonables, como bien explicó mi compañera, es darle respuesta a la necesidad que tenga el estudiante, respetando su estilo de aprendizaje. Porque como sabemos, cada uno de nosotros somos diferentes y así mismito van a ser las necesidades de nuestros estudiantes. No podemos decir que estos ajustes razonables están escritos en una piedra y que ellos no pueden ser flexibles. No, porque se van a ajustar a la necesidad. Entonces, esto le va a permitir
poder desenvolverse dentro del aula escolar, tomando en cuenta todas aquellas habilidades que ellos tengan y potenciarlas. Porque si a ellos se le hace su ajuste razonable, no quiere decir que lo vamos a dejar estancado. Es porque lo que muchas personas piensan, no, es que tú se lo haces más fácil. No, yo voy a respetar su estilo de aprendizaje, voy a lograr que él adquiera ese conocimiento que él va a necesitar y después de eso yo puedo ir aumentando la dificultad de acuerdo a cómo él se va adaptando a este ajuste. Correcto. Acabas de hablar algo que he escuchado todos los periodos escolares de mi hija cuando me indican, lo que pasa es que usted quiere regalarle las notas o hacerle todo el entorno fácil porque la persona no debe estar en las aulas escolares. ¿Qué ustedes opinan a base de estos preconceptos que existen en materias escolares por parte de docentes, por parte de centros educativos? Laura. Bueno, la educación inclusiva, como lo dice la palabra, no solamente nos centramos en los aspectos académicos del estudiante, hay otras áreas del desarrollo humano que debemos tomar en cuenta. Es como el área social, el afectiva, desarrollar esas habilidades sociales que son muy fundamentales al momento en que el chico sale del colegio, termina ya su etapa de escolaridad y necesita insertarse a la vida laboral. Necesitamos desarrollar en ellos habilidades y competencias, no solamente, como digo, a nivel académico, sino respetar todas las áreas del desarrollo del estudiante. Desarrollo del estudiante. ¿Cuál sería la importancia precisamente de la debida aplicación de los ajustes curriculares en las aulas, los ajustes razonables, en las aulas de clase? Bueno, la importancia de realizar estos ajustes razonables es porque nosotros, con todo esto de los ajustes razonables, la inclusión y todo lo demás, se busca que el currículum realmente dé respuesta a la diversidad. No necesitamos segregar al estudiante que tenga aquellos ajustes, porque tu planificación debe darle respuesta a la diversidad. Por eso hablamos de un diseño universal de los aprendizajes. Cuando yo escuché esto por primera vez, que hablaban sobre el diseño universal de los aprendizajes, me pareció tan importante y es una lástima que no se le ha dado la debida relevancia. Sí hay escuelas donde se realiza esto, pero siento que debe ser a nivel mundial, pues no solamente aquí en Panamá. Me acabas de explotar múltiples ideas en mi cerebro a través de una duda que acaba de surgir en este podcast. ¿Qué es el diseño universal de educación que usted me está hablando? Bueno, el diseño universal de los aprendizajes es un tipo de planificación, como te dije, le va a dar respuesta a la diversidad. Uno como docente, cuando va a planificar, no solamente va a planificar para aquel estudiante que, entre comillas, nosotros llamamos normal. Ajá, las personas normales. Que decimos así, pero realmente eso es un término que es normalidad, exacto. Ajá. Entonces, este diseño, mi clase, mi planificación, después que yo conozco a mis estudiantes, le hago una caracterización, sé cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, yo voy a planificar y yo le voy a dar a cada uno de ellos una labor dentro de mi planificación donde él va a poder potenciar todas esas habilidades. Y eso es lo que busca el diseño universal de los aprendizajes. Hacer que esa planificación, ese currículum dé respuesta a todos aquellos niños con necesidades educativas especiales, que tengan una discapacidad, aquellos de altas capacidades. Por ejemplo, si yo voy a dar cualquier tema, voy a dar gráficas, estadísticas que se da en primaria, donde usan las tablas, los pasteles y demás, yo la voy a hacer divertida, voy a hacer esa clase divertida, donde el estudiante va a poder potenciar sus habilidades y lo vamos a trabajar colaborativamente. Cada uno va a tener una labor dentro de la actividad y ese niño va a poder aprender ese tema de acuerdo a su habilidad y de acuerdo al ajuste razonable que yo previamente, al conocer a mi población, voy a poder planificar. Espero que
muchos padres que no tienen conocimiento de esto puedan involucrarse poco a poco más en lo que es todos estos conceptos para ir desarrollándolos en sus hogares, porque es muy importante ir de la mano con los ajustes razonables también aplicados en el hogar y desarrollarlos de manera continua. Precisamente, yo quisiera saber su opinión, ¿desde cuándo son necesarios los ajustes razonables para el individuo en etapa escolar? Desde el momento en que nosotros, los docentes, vamos notando que los resultados de aprendizaje no son los esperados en el estudiante, son banderitas rojas que nos van diciendo que algo está pasando. Si un docente explica su clase y los 25 logran entenderla, sin embargo hay 3 estudiantes o 2 que no alcanzan los indicadores de logro que nosotros tenemos estipulado en nuestra planificación didáctica, ya vamos nosotros notando que algo está pasando. Y no solamente es el profesor cómo da su clase, es cómo lo está percibiendo el estudiante. Muchas veces son estudiantes que tienen necesidades educativas transitorias, que es por un lapso corto, o también se puede los estudiantes que tienen necesidades educativas que van a llevar un poco más de tiempo, son las permanentes. En ese momento, el docente debe hacérselo saber al padre de familia para que él vaya coordinando con otros especialistas para que nosotros podamos detectar si es una dificultad en el aprendizaje, si es una discapacidad o si es que el estudiante no está teniendo el apoyo necesario en el hogar. Básicamente la respuesta es, desde que vamos notando que los resultados no son los esperados, ese es el momento donde salen los candidatos para recibir los ajustes razonables. Consulta. ¿En qué etapas escolares se aplican los ajustes razonables a una persona con necesidades educativas especiales o una persona con discapacidad? Desde la etapa preescolar. Desde ese momento, cuando el niño llega al salón de clases, tiene que empezar a saber lo que es trabajar de repente sentado, tiene que saber rutinas, tiene que saber esperar su turno y muchas veces vamos viendo una alteración en la conducta y en el desarrollo. Muchas personas piensan que los ajustes solamente son en el currículum, en la parte académica. Sin embargo, en estas etapas de preescolar, nosotros muchas veces trabajamos con el niño sentado, pero el niño no sabe permanecer sentado. Este niño sin querer está siendo disruptivo. También tenemos que tener presente que es un niño que está saliendo de su entorno, va llegando a un lugar desconocido, pero para determinar tenemos que hacer bastantes observaciones y entonces empezamos a aplicar técnicas que como docentes de preescolar también debemos saberlas, pero si ya después de plantear objetivos y un tiempo no nos dan resultado, debemos comunicarlo inmediatamente a los padres de familia para que vayan a un lugar donde se le pueda dar atención temprana. Excelente. ¿Estos ajustes razonables son los mismos todos los periodos escolares? Bueno, no. Realmente existen 3 tipos de ajustes razonables. Están los significativos, los de acceso y los no significativos. Ellos van a variar de acuerdo, como dijo mi compañera, a la necesidad del estudiante. Por ejemplo, ella habló de adquirir rutinas y conductas en preescolar, pero cuando ya vamos a los grados más altos, de repente ya no vamos a meter dentro del currículum donde vamos a darle priorización Ana, a los objetivos. Ana, antes que continúes, explícanos brevemente qué es currículum para todos los papás que no somos docentes. El currículum es el plan de estudios que está en la página del Meduca y que deben seguir los docentes con todos los temas por trimestre. Ya eso lo da el ministerio, ya está ordenado y planificado. Perfecto. Por los curriculistas del Meduca. Entonces, de ahí nosotros partimos. Cuando hablamos de ajustes no significativos, son aquellos donde nos vamos a ir a la metodología. ¿Cómo se lo vamos a explicar al estudiante?
cómo se lo vamos a presentar en su evaluación, ¿verdad? Dándole sus formativas. Todos esos son ajustes no significativos. ¿Cuándo ellos son significativos? Cuando, por ejemplo, el niño está en 3er grado, todavía no ha adquirido el proceso de lectoescritura y todavía entonces nosotros estamos con temas de 1er grado. Ahí entonces los ajustes son significativos porque él está en un nivel, pero el currículum está basado en otro, en las necesidades del niño, ¿no? Claro. Y los de acceso es todo lo que se refiere al mobiliario, la posición en que el niño se va a sentar, ¿verdad? Porque eso es acceso al aprendizaje. Excelente. Laura, ¿me podrías definir qué son formativas, sumativas? Porque son dos conceptos que Ana acaba de desarrollar. Yo los conozco, pero sé que muchos padres desconocen ese concepto. Bueno, en realidad voy a ampliarte a 3 conceptos que son fundamental. Por eso es que te digo que estaba ansiosa de esperar este espacio para dar claridad al tema. Lo primero es una prueba diagnóstica. Yo como docente voy a dar un tema y yo quiero saber qué conocen mis estudiantes del tema que yo voy a hablar. Allí yo hago una prueba diagnóstica, voy a ver la información que ellos me dan. Luego de eso, yo voy a hacer una prueba formativa. Luego de que yo doy mi tema, yo les voy a dar a ellos un instrumento de evaluación donde yo voy a saber qué ellos han aprendido luego de yo dar mi clase. Y esa prueba formativa me va a decir a mí qué conceptos o contenidos adquirieron mis estudiantes. Luego de eso, entonces, yo voy a hacer la sumativa, que es la prueba que va a tener la ponderación, que va a hacer la sumativa como las notas diarias que conocen ustedes. Son importantes las 3, ninguna tiene más importancia que la otra. Refuerzo, prueba, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Porque para mí es importante en el campo de la educación especial, que es muy diferente a la educación tradicional, porque yo estoy atendiendo población que tiene necesidad educativa especial. Ellos necesitan un apoyo mucho más que el estudiante que no la tiene. Entonces yo como docente, docente de vocación, docente competente y empoderado de mi profesión, soy yo la responsable de que ese estudiante alcance las competencias mínimas para poder responderme un ejercicio. Muchas veces he tenido la oportunidad de ver una guía de estudio que no tiene nada de lo que se le va a poner al estudiante. Si yo, como madre, no reviso esa guía de estudio y ese ejercicio, yo felizmente podría pensar que mi hijo no estudió, cuando la falla está en la planificación y el desempeño del docente. Excelente. Si ustedes observan, yo estoy muy callada, observando, escuchando, y muchas veces yo intervengo con los colegas, pero cuando yo identifico un docente comprometido, maestro, siempre guardo silencio, porque aunque yo sepa algunos conceptos, siempre es bueno aprender de los profesionales y esto nos permite ampliar siempre toda la información que mantengamos. La rúbrica. Ana, ajustes razonables versus rúbrica. Bueno, en el caso cuando vamos a hacer un ajuste razonable, vamos a utilizar una rúbrica, pero esta rúbrica debe, como dijo mi compañera, debe estar de acorde a lo que yo le voy a evaluar. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo un niño, una charla, pero yo sé que mi niño tiene un tono de voz bajo, le cuesta hacer esa interacción con su público. Visual. Ajá. Tiene todas estas dificultades porque tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista y como decimos, cada niño con trastorno del espectro autista es diferente. Unos son muy dados a hablar y a la expresión, mientras que otros son más callados
y reservados. Correcto. Entonces, al momento que yo lo voy a evaluar, yo no le voy a evaluar el tono de voz, no le voy a evaluar esa atención a su público y desenvolvimiento. Yo le voy a evaluar, por ejemplo, si domina el contenido, si lo explicó con palabras sencillas, por ejemplo, que yo veo que el estudiante se sabe el tema, pudo presentarlo de acuerdo a su habilidad, porque no lo voy a poder evaluar que a los demás. Entonces, así mismito como va a ser el ajuste en la evaluación, así mismo debe ser mi rúbrica. No puedo evaluar algo que no le voy a poner en su ejercicio, en su evaluación, ya sea que yo le voy a evaluar una cartulina, una charla, lo que sea que le voy a evaluar, debe estar de acorde a lo que yo le mandé a estudiar. Como ella dice, muchas veces nos encontramos docentes que presentan una guía de estudio, una disque formativa, pero esa formativa, cuando vemos el ejercicio, es otra cosa. La línea de aprendizaje no es vinculante ni con los objetivos que se están desarrollando, ni con los resultados. Y por ejemplo, que a veces establecer. nosotros queremos, muchos docentes regularmente, pero eso es lo que él tiene que saber. Sí, eso es lo que sus estudiantes del grupo deben de saber, pero usted debe respetar el estilo de aprendizaje. Si yo le voy a dar un tema a él de español, tipos de oraciones, ¿qué realmente yo quiero que él sepa de eso? Identificar los tipos de oraciones, pero si ese niño se le dificulta, por ejemplo, entender el lenguaje sencillo, ¿cómo yo voy a evaluar eso? Entonces yo tengo que extraer de esa información qué realmente él puede aprender y qué le va a servir a él para cuando él termine la escuela. Claro. Porque todo esto va dirigido a sus habilidades y que ellos aprendan algo que pueda ayudarlos a desenvolverse en sociedad. Porque hay que ser claro, las matemáticas son importantes. Es importante que el niño sepa sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, muchas veces, muchos temas de las matemáticas, hay que ser realistas. Tenemos que buscar qué realmente él va a necesitar. Él tiene que saber sumar para saber cuándo le van a pagar. Porque si él va a trabajar de cajero, si él tiene que dar vuelto, eso es lo que La aritmética es importante. Eso es lo importante. Pero si mi estudiante, y ya esa mamá está clara, que tiene un perfil de humanidades. De que tiene un perfil diferente, de que sus áreas son las artes, la música, sus habilidades son sociales, porque nuestros estudiantes, aunque tengan sus dificultades, hay muchos que se desenvuelven socialmente, son excelentes, que te venden lo que sea y tienen una necesidad educativa especial, pero esa es su habilidad y que realmente yo necesito que él sepa leer, que él sepa tener comprensión lectora. Eso es lo que realmente él va a necesitar. O sea, a veces atiborramos a los estudiantes en una información que muchas veces no la van a utilizar y lo que buscamos es que ellos sean un ser integral. Correcto. Y que puedan desenvolverse en sociedad. Dentro del desarrollo de habilidades blandas que son importantes y también para todos los individuos son muy olvidadas dentro de la parte curricular en ese desarrollo de lo que son las competencias tanto de docentes como para los estudiantes. A nivel superior, ¿qué opinan de los ajustes razonables? ¿Son importantes? Siento que nos falta bastante. Todavía en educación superior. Totalmente, estoy de acuerdo. No tenemos lugares donde podemos enviar a nuestros estudiantes. Brindar ese seguimiento. Muchas veces los estudiantes que logran un ajuste razonable a nivel superior son porque son papás luchadores y que no quitan ese dedo del renglón. Somos intensos. Hace poco alguien me dijo, usted es una señora muy intensa, y le dije, usted no sabe cuánto. Yo amo a las mamás intensas. Yo las amo. ¿Saben por qué? Porque no son mamás intensas. Son madres que tienen que romper muchas barreras, ¿verdad? No es fácil. Ninguna mamá quiere traer al mundo un hijo con alguna necesidad educativa o con una discapacidad. Solamente cuando uno lo vive
logra entender. Y yo siempre alzaré mi voz, aunque muchas personas no logren entenderlo, siempre lo voy a decir, soy una docente de vocación porque he vivido muy de cerca lo que es la discapacidad. Es eso lo que me ha permitido a mí darle un acompañamiento a cada uno de los padres de mis estudiantes. Porque lo que muchas personas no entienden es que ellos viven un duelo. Hay que tener mucho sentido humano y mucha empatía. Y siento que a pesar de que no se me note mi voz quebrantada, es algo que llevo muy adentro. Sí se vive un duelo. De repente sabemos manejarlo, pero a veces cuando hablamos de educación inclusiva, yo veo que hay muchas propagandas, yo veo que hay muchos mensajes y todo se queda en eso, se queda en publicidad, pero realmente no se hace el cambio y solamente ellas, las madres que lo han vivido, O los padres también. los padres que lo han vivido, las tías, las abuelas, ¿verdad? Somos los que realmente sabemos ese dolor que llevamos y lo que tenemos que alzar la voz y quedamos así, como mamás problemáticas o a veces como en mi caso que me dicen, está vinculando lo emocional con lo profesional. No es eso, es que yo lo viví. Y para hablar con propiedad hay que sentirlo. Claro que sí. Esto es calidad humana. El docente que no es empático, siento que para dar algo tenemos que tenerlo dentro de nosotros. Exactamente, Laura. Muchas gracias por tus palabras. Ana, Bueno, es ¿qué te verdad. motiva? Es difícil porque hay mucha oposición de parte de muchos docentes. Y de los centros educativos y de privados los centros y a veces educativos públicos. y bueno, no puedo decir que no hay docentes comprometidos. Lo hay, que, existe. que te apoyan 100%. Y a veces con las herramientas mínimas y muchas veces sin conocimiento de lo que es el tema de precisamente necesidades educativas especiales y todos los conceptos que hemos hablado acá en la aplicación. Y tienes razón. Sí, hay muchos docentes comprometidos. Yo puedo dar fe de eso porque lo viví con mi hija. Cuando ella le hicieron su diagnóstico, mi hija ha superado muchas cosas. Muchas barreras. Yo me sorprendo. No pensé que iba a lograr tanto, soy bien sincera, porque le costaba mucho. Pero encontré maestras de vocación, su maestra de tercer grado, que nunca la dejó de ayudar. Y yo decía, mi hija tiene que aprender a leer, porque ya no va a llegar a la secundaria sin saber leer, porque yo sé, porque lo vivo con mis estudiantes, cuando llegan sin saber leer y escribir, es muy difícil, porque los procesos cognitivos se adquieren en la primaria. Y ya cuando llegan a la secundaria no es imposible, pero hay que luchar bastante. Es el triple. El padre de familia tiene que apoyar, el docente regular, el docente de educación especial, todos los especialistas que están involucrados. Y bueno, como yo digo, mi hija siempre me sorprendió. Ahora ella es la que más lee en casa, ya está en 11º grado, turismo. Cada día es una lucha porque todavía hay cosas que le cuestan. Y a veces ella dice, no puedo, pero yo le he quitado eso. Tú sí puedes, sí lo vas a lograr, porque has superado cosas mucho más difíciles. Mi hija sufrió bullying en la primaria y nada de eso impidió que ella lograra lo que esa niña es ahora. Muchos colegas me han dicho que, pero ella no pareciera que tuviera nada. Ese es el clásico comentario. Pero yo le dije, pero fue una lucha y puedo dar fe. Todas mis hijas son importantes para mí, pero mi niña que me costó bastante, que está en 11º, da fe de que cuando uno quiere lo puede lograr. Excelente. Yo para dar una conclusión, la verdad, este podcast he dejado que ustedes dos puedan retroalimentar a muchos papás. Yo desde mi experiencia que siempre la brindo en los diferentes podcasts, conferencias, es muy motivacional escuchar personas comprometidas en las diferentes ramas, en el apoyo para personas con discapacidad o necesidades educativas especiales. Pero, ¿saben algo?
el tema de los ajustes razonables, y gracias a sus correcciones, pues Making no es adecuaciones curriculares, es ajustes razonables, puedo comprender dos cosas importantes. Uno, la importancia de su formación en las universidades precisamente para seguir apoyando a la población en la República de Panamá, la importancia de retroalimentarnos con los especialistas indicados, la importancia de darles el valor a cada uno del departamento de psicopedagogía que integran las escuelas, la importancia de seguir publicando esta labor para que los centros públicos y privados cumplan con las normativas legales que existen precisamente en derechos fundamentales como es la educación y la inclusión en los marcos de convención que existen en Panamá. Quiero dejar un último mensaje para todos los padres. Los ajustes razonables deben darse desde la etapa preescolar. Mantener el archivo de todas las asignaturas, ese es algo que me apoyó mucho a mí, desde la etapa preescolar, que esto va a vincular en los avances significativos que tenga el individuo y a la vez va a apoyar a otros docentes que puedan verificar los resultados previos para poder alcanzar los nuevos objetivos. Esto le va a permitir al individuo cuando vaya a la etapa universitaria poder vincular los nuevos aprendizajes para que pueda incluirse en un lugar de trabajo adecuado y con las competencias necesarias para esa persona, porque el objetivo real de la educación es vincular a las personas con posibles ingresos, posibles fuentes de trabajo y una vida de calidad digna para las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, porque como bien lo dijo Ana, todo es posible, como bien lo dijo la doctora Laura. Hoy por hoy lo que nos motiva por dentro es lo que vivimos, lo que sentimos y lo que plasmamos cada día con los hechos que hacemos dentro de las aulas escolares y en nuestra vida cotidiana. Porque guardar silencio con situaciones que vinculen a este tipo de población educativa sería realmente mantener el ciclo de violaciones a los derechos de las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. Gracias a todos por haber participado en este Motivo Podcast. Vamos a continuar. Esto es realmente una introducción, como todos los temas. Los invitamos a seguir participando desde sus hogares, visualizándonos. Gracias, Laura, por tu compromiso, amor y apoyo a todas las poblaciones en los diferentes centros educativos que has estado, y muy en especial a mi hija hoy. Y Ana, gracias cada día por compartir con nosotros tus experiencias y ser de la mano conmigo un instrumento de cambio para muchas personas y en especial para mi hogar. Gracias a todos.